menos 6,7, ¿no? Y va una acumulada a junio de 2025 en 9,1% positivo, ¿sí? Así que, bueno, el índice de ventas, estoy viendo un gráfico acá, un auténtico electrocardiograma, digamos, por cómo sube y baja. En términos generales no recupera, ¿no? Y en lo que es mayorista está peor, digamos. Así que la situación del consumo, lo que es el consumo masivo, básicamente, que es el consumo de supermercados y mayoristas, esto es el consumo masivo, sigue muy castigado, digamos, ¿no? Esto no es ninguna novedad, pero lo recordamos con los últimos datos de CAME. Hablando de otra cuestión, los sueldos mínimos de Latinoamérica, de la TAM, se conocieron de un informe de Bloomberg. Bloomberg es una de las agencias especializadas del mundo financiero más importantes del mundo, probablemente, o la más importante del mundo. Así que se conocieron datos de salarios mínimos, en dólares por supuesto, de toda Latinoamérica. Y son más o menos, no voy a dar todo, pero son más o menos lo siguiente. Al tope está Costa Rica con $726, Uruguay con $585, después le siguen Chile, ahí nomás 585, Ecuador 470, después vienen Guatemala, México, Bolivia, Paraguay con $350 sueldo mínimo, repito, Paraguay con $350 sueldo mínimo, y la Argentina casi al fondo de la tabla, no, solamente atrás nuestro, dos países de punta como son Nicaragua y Venezuela. La Argentina con $257 de salario mínimo. Salario mínimo. Es cierto, el salario promedio nuestro, no lo tengo al dato ahora, pero está en la mitad de la tabla más o menos. O sea que el promedio nuestro debe andar en 500 y chirola, un poquito más capaz. Ahí estamos mejorcito, pero el salario mínimo realmente está muy, muy bajo el salario mínimo en dólares en Argentina. Esto también porque en su momento, para aclarar, en su momento el presidente, el ministro de Economía, salieron a sacar pecho de que había una recuperación fuerte del salario en dólares, etcétera. Bueno, esto depende cómo se lo mire. En el promedio sí hay que también tener en cuenta los costos en dólares que subieron de todo. Por una obvia corrección de precios que había que hacer, por supuesto, pero por eso digo siempre los números son relativos, hay que verlos en su contexto. En lo que es salario mínimo, que la Argentina históricamente, y estamos hablando de empleo formal, en lo que es salario mínimo estamos en el casi en el fondo de la tabla, prácticamente en Latinoamérica, así que esto es un tema, cuando en más de una oportunidad les comenté lo de la famosa pirámide social argentina, cómo se ha ya afincado una pirámide social que llegó para quedarse, no de ahora, esto tiene 20 años por lo menos, si me apuran le diría tiene 40, desde el regreso de la democracia a esta parte, pero 20 por lo menos, que es una concentración de riqueza muy muy fuerte en 5% de la pirámide de la población, que ganan por grupo familiar aprox más de $5.000 por mes, y después viene todo el resto abajo, donde también se destaca un detalle que no es menor, que políticamente, dicho sea paso, es el sector que hace ganar o perder elecciones, que es lo que se denomina la clase media baja, ¿sí? Que es una franja cada vez más amplia, que es un sector social que debe ser no menos del 20 y pico % de la población, es muy importante. Y ese sector es el que deambula entre ir un poquitito para arriba y un poquitito para abajo en cuanto a ingresos, ¿sí? Se conocieron ahora últimos datos de la UCA, del Observador Social de la UCA, que alrededor de o cerca del 70% de la población argentina está con complicaciones para llegar a fin de mes. Y bueno, coincide un poco con esta pirámide social que yo les comento, donde ese 5 está en un nivel muy alto, la BC1 digamos, y hay un sector de clase media alta, etcétera, con 10-15% más, y una clase media, digamos, que te suman más o menos 25-30% de la población, que anda relativamente bien, digamos, ¿no? Y hay un 70% que anda mal, regular o muy mal, depende el sector donde lo ubiquemos. Así que esto, reitero, coincide un poco con este nivel de ingresos que les comentaba yo
de Latinoamérica y de los sueldos más bajos, uno de los sueldos más bajos medido en dólares que tiene la Argentina en Latinoamérica. Esto es temporario, bueno, no tengo la menor idea, obviamente, pero es un proceso que se viene de alguna manera edificando fuerte en la Argentina como consecuencia de disparates económicos que venimos realizando, reventando a las empresas a impuestos, reventando a la gente común a impuestos, etcétera. Son miles de razones, no hay una sola, pero se viene como conformando un esquema de una latinoamericanización, en el peor de los sentidos, de la Argentina. Esto es una obviedad, ¿no? El que cree que todavía vivimos en la Argentina de los años 70, que tenía 5 o 6% de pobreza, una clase media ultra robusta que tenía casi el mismo nivel de ingresos que una clase media en Australia, etc. Bueno, todo eso no existe más, no olvidarse, ya todo eso desapareció. Agradézcanle a la secta política que nos gobierna desde el 83 a esta parte, básicamente. Eso ya desapareció y, a ver, no quiero ser tan tremendista, así que no va a volver nunca más, pero para que vuelva a eso se necesitan 70, 80 años más, así de simple, en el mejor de los casos, y con el país creciendo todos los años al 4 o 5%, para volver a una situación de bienestar, llamémosle, o de sanidad en esa pirámide social que está bastante rota, por no decir muy rota en la Argentina. Esta es la triste realidad que nos aflige. Revisión del Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben, estuvo una comisión del fondo, creo que se fueron el viernes, no emitieron ningún comunicado. Hay algún que otro periódico medio amarillento, que no voy a citar porque la verdad que la fuente le tengo un poco de confianza, pero que habla que salieron como horrorizados, no sé si era para tanto, porque el fondo sabía lo que estaban viniendo a ver y todo lo demás, pero que no emitieron ningún comunicado. Eso sí me llama la atención y puede haber algo de cierto, porque lógicamente están preocupados por la cero artículo que le dio el gobierno al tema de la acumulación de reservas genuinas, compra de reservas en el MULC, y el déficit de cuenta corriente y el atraso cambiario. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar el informe oficial. Probablemente el fondo no diga nada, se hagan los giles, porque el fondo no deja de ser una institución con predominancia política, y allí está el dedito de Trump, que obviamente nos viene dando una mano, así que probablemente no digan nada y nos den el waiver famoso, el perdón ese por no haber acumulado la suficiente cantidad de reservas que el fondo pedía. Es cierto que ahora el gobierno empezó a hacer compritas, tarde, te acordaste, hermano, pero Caputo, Bausili, el presidente del Banco Central, empezaron a hacer compritas de bloques, pero medio chiquito. Pero bueno, ojalá se mantenga esto y lo sigan haciendo, porque la sangría de dólares que estamos teniendo es alta y, como ya lo comenté en más de una oportunidad, yo no estoy viendo de dónde podría llegar a financiarse ese déficit de cuenta corriente en el mediano y largo plazo. No lo veo. La gran fecha, el gran deadline son las elecciones de octubre, que allí supuestamente, si el gobierno gana, como lo dije acá en más de una oportunidad, si el gobierno gana, el riesgo país colapsa, entonces vamos a poder endeudarnos a tasas razonables, rolear deuda al año que viene. Bueno, ese es el argumento del gobierno. Yo me resisto a creer lo que es tan simple, que es todo riesgo cuca lo que tenemos en los 700 puntos de prima de riesgo de la Argentina. Me resulta poco creíble, pero veremos finalmente qué pasa al respecto. Julio viene con aumentos, ¿sí? Vieron que andan circulando muchos memes de Julio Iglesias. Bueno, seguramente va a salir alguno que dice Julio viene con aumentos. Y sí, aumentaron los combustibles, obviamente, por carga impositiva que tienen los combustibles. En la Argentina, el aire, hablar, etcétera, a las palomas, a todo, ¿sí? A los perros que caminan por la calle, a todo se le cobra impuestos. Literal. Así que aumentaron los impuestos a los combustibles y por ende aumentaron los combustibles, va a haber corrección, está habiendo ya corrección, lo están midiendo algunas consultoras en los precios de julio, ¿sí? Se ven aumentos, no terribles, pero más o menos importantes en regulados y alimentos, ¿sí? Regulados son todos los servicios tipo electricidad, gas, etcétera, todo lo demás, telecomunicaciones, etcétera, prepagas y demás. Y en alimentos se ven en cereales 1,2, lácteos 1,5,
infusiones, té, hierba, etcétera, así que atenti con la hierba, como el tango, va a haber que sacar la hierba a secar al sol, como dice. 4,7 y dulces, galletitas, dulces, etcétera, todo lo más, todo el rubro ese, 3,8. Así que seguramente la inflación de julio va a ser altita, es decir, no va a ser del 1,5 que tuvimos en mayo, va a ser probablemente más alta que la de junio, que todavía no la conocemos. La de junio, obviamente eso se va a saber, calculo que a fin de esta semana recién. Sí, a fin de esta semana debería saberse el índice oficial del INDEC. Va a andar cerca del 2, la de junio, va a ser un poquito más alta que la del mes de mayo, y la de julio seguramente va a ser un poquitín más alta que la del mes de junio, ¿sí? ¿Esto implica un cambio de tendencia? No, la tendencia es a la desinflación, a una desinflación lenta, muy lenta, o sea que ese 1 con el que sueña el gobierno, o menos de 1 ante las elecciones, se luce como medio difícil, veremos, yo diría medio que imposible, pero veremos. No obstante, los cálculos de inflación acumulada del 2025 son bastante buenos, tirando a muy buenos en realidad, 42, 43%, así que nobleza obliga. Eso aparte al gobierno es su mayor pergamino, es lo que le está saliendo bien, a un costo también, insisto, alto, con el asunto del atraso cambiario, la no compra de reservas, la no intervención, etcétera, las cosas que decimos aquí a diario. Y hablando de no comprar reservas y de dólares, los mercados de futuros, el Mat Barrofec, están previendo, estos son contratos por tasa, están previendo un dólar oficial de 1.422 para fin de año, ¿sí? Para diciembre. No quiere decir que esto vaya a pasar, puede ser que sea de 1.300 o puede ser que sea de 1.800. No debería, estoy tirando un número, el de 1.800 por tirarlo simplemente. Son apuestas, contratos a futuros que se firman con una tasa implícita y dan ese número. El gobierno también interviene en la tasa de futuro. Si fuera ese número, yo diría golazo, ¿sí? Golazo es apenas arriba de la banda va subiendo a medida que se va acercando el valor al techo de la banda casualmente. No, insisto, con esos números firmamos ya, si realmente se da, y no hay algún que otro salto cambiario un poco más importante. No, por supuesto que no lo sabemos, pero va a depender obviamente de la gran cuestión del riesgo país, ¿no? De esto va a depender la suerte del valor del dólar, ¿no? Esto está medio clarito como el agua. Si el gobierno no puede salir a refinanciar, no puede hacer colapsar el riesgo país y no puede salir a refinanciar deuda después de las elecciones, y bueno, lógicamente el tipo de cambio se va a ajustar. Esto es una obviedad. ¿Cuánto? No tengo la menor idea, pero que se va a ajustar seguro. Y no un porcentaje chiquitito, se va a ajustar en un porcentaje quizá un poquitín más grande. Todo va a depender de cómo venga llevando la mano el gobierno en el orden interno y de qué pase afuera también, porque atenti con esa cuestión, es importante ver qué es lo que suceda en el contexto internacional, ¿sí? Si la recesión americana llega o no. Hay indicios de que podría llegar a demorarse, eso es una buena, porque le están metiendo guita, inyectando liquidez en la economía americana. Puede ser que el amigo Powell en algún momento antes de fin de año o le peguen un patadón o lo obliguen a bajar las tasas o lo cuelgue Trump directamente, algunas cosas puede llegar a pasar. Esa inyección de dólares puede ir a acciones de empresas norteamericanas y demás y dar algún que otro respiro económico en la economía norteamericana hasta fin de año, capaz principio del año que viene, algo así. Eso en principio a nosotros nos ayudaría que la recesión en Estados Unidos se demore el máximo posible. Pero, insisto, el panorama afuera no es tampoco demasiado alentador como para que la Argentina salga a descorchar claramente. Así que a tener en cuenta esa cuestión. El REM, el relevamiento de expectativa de mercado, con respecto al tipo de cambio, está diciendo que para fin de año estaríamos en los 1.320. Bueno, si se diera eso, recontra golazo, no golazo, porque, digo, para el gobierno es un tipo de cambio todavía bastante atrasado, muy atrasado. Hoy pensar en un dólar de equilibrio es medio imposible, cuál es el número, pero
un número razonable no es menos de 1.600 y pico, ¿sí? Para que sea un dólar rentable de exportaciones, etcétera, con este esquema como está. Por supuesto que la devaluación no es la solución ni nada que se le parezca, pero mientras la Argentina no sea más productiva, tenga más competitividad, baje impuestos, elimine costos laborales, reforme su programa previsional, reforme integralmente su sistema impositivo, etcétera, aliente en serio la inversión extranjera directa, mientras no tenga todo eso, y con este tipo de cambio tan atrasado, estamos en el horno, clarito, estamos en el horno. Hablando de inversión extranjera directa, se conoció que un grupo canadiense, el ISA Group, va a traer, o va a invertir, mejor dicho, en parques solares en Jayal, en San Juan. ¿Sí? Esto tiene que ver con que San Juan aparentemente reúne las mejores condiciones de amplitud solar, etcétera, para la instalación de parques. Son parques gigantescos solares. Y va a entrar en el esquema RIGI con una inversión de 600 millones de dólares, una inversión más que importante. Estas son, o estos son los tipos de inversiones que la Argentina necesita, obviamente, porque esta es guita que viene y que se entierra acá, ¿sí? Claramente, que por supuesto además genera trabajo, etcétera y todo lo demás, pero repito, es guita que viene para quedarse, así que ojalá vengan muchas más de esas, se integran mucho más al RIGI. Es difícil con esta situación de todavía debilidad fuerte que tiene la macro argentina que muchas más como estas vengan. Vendrán alguna que otro chiquitaje más a lo que ya está instalado, al sector minero, que es un sector fuerte, chiquito en realidad, pero fuerte en lo que va creciendo en Argentina en los últimos años, y al sector hidrocarburífero, ¿sí? Vaca muerta básicamente. Pero se necesitarían muchas de estas inversiones extranjeras directas para, no solamente para que el Banco Central acumule reservas, sino para hacer despegar a la Argentina. El nivel de inversión de la Argentina es el más bajo en los últimos 20 años más o menos. Así que no hace falta que agregue que no hay posibilidad de crecimiento genuino sin inversión.
Farmacia Ordenavía, desde 1962 al servicio de la salud y de nuestra comunidad. Teléfono de contacto 3774-440840. En sus dos direcciones, Verón de Astrada 756 y Gobernador Gómez y Podestá. Farmacia Ordenavía, una farmacia familiar atendida por y para los curuzucuateños. Horacio Rodríguez Egaña Consignaciones invita a propietarios e inversores a consultar por la compraventa de campos, a los invernadores por el precio de su hacienda gorda, a ser vendida en frigoríficos confiables, a valores justos y rindes exactos, con asistencia personal a las faenas y a los productores en general, a consultar precio para venta particular. Informes 03774 42 17 80. Negocios Inmobiliarios Curuzú SRL, 3774 40 19 27, 3774 43 53 41, Verón de Astrada 1278, Facebook, Negocios Inmobiliarios Curuzú, compras, ventas, alquileres, administraciones, Negocios Inmobiliarios Curuzú, trayectoria garantizada en el mundo del real estate. Daniel Leguiza, todo en soluciones en paisajismo y jardinería, profesionalismo y responsabilidad. Contacto 3774 46 45 55. Transporte El Aguará, www.transporteaguará.com.ar. Casa Zen, Curuzucuatiá, Depósito Buenos Aires, Depósito Rosario y Depósito en Chajarí. Nuestro teléfono de contacto 11 59 07 45 63. Servicios de mudanza, cargas generales y recientemente inauguramos servicio de puerta a puerta y en la localidad de Corrientes. Transporte El Aguará, confiabilidad en todas sus entregas. Coaching personal, empresarial e institucional por Mirta Sandoval, con matriculación oficial en la Asociación Argentina de Coaching. Contacto 3774 45 19 94. Coaching por Mirta Sandoval. Sanatorio San Roque, cuidando la salud desde 1967. Teléfono y central telefónica 3774 42 25 18. Atención de ART, consultorios médicos, servicio de diagnóstico por imágenes, guardia médica y terapia intensiva. Sanatorio San Roque, desde 1967, atendiendo la salud de nuestra ciudad. Seminario para nivel secundario en English Center, desde agosto de 2025. Orientación, universidad y el trabajo del futuro. Futuro profesional, ¿qué debo saber antes de elegir una carrera? Work and travel, estudiar para lo desconocido, ocupaciones múltiples, trabajo híbrido y remoto. En English Center, a partir de agosto de 2025. Contacto 3774 43 75 57. Transporte Juan Martín, transporte nacional, internacional, bateas, jaulas, semirremolque, confianza, seguridad, compromiso. Contacto 3774 63 73 48. Ocho y 32 minutos, esto es Argentina y el mundo, y hablamos un poquito del mundo. El Bibi Netanyahu, el primer ministro israelí, está en reuniones con el amigo Peluca en Washington. Bueno, la agenda obviamente tiene que ver ya, seguramente está Irán también en la cuestión, pero seguramente lo más importante va por el desenlace, si es que algún día va a tener un desenlace, la guerra en la Franja de Gaza, ¿sí? Contra Hamás, contra Hamás y contra la población de Palestina, agrego yo, porque la carnicería que están haciendo allí no tiene nombre. Así que bueno, Trump obviamente
ahí hay dos intereses contrapuestos. Por supuesto, no voy a descubrir nada nuevo si hablo de la alianza histórica, indisoluble, simbiótica, y puedo seguir con los adjetivos calificativos, entre Israel y Estados Unidos, ¿sí? Desde la fundación del Estado de Israel, 1948, en el cual Estados Unidos tuvo decisiva participación, los ingleses también, obviamente, pero Estados Unidos de ella, hasta ahora, está clarito, ¿no? O sea, en lo que tiene que ver con el lobby judío en Estados Unidos, que es muy fuerte, toda la industria de armas norteamericana con lo que aporta Israel, bueno, todas las cosas que ya se saben. Eso no chocolate por la noticia. Pero en este caso particular de Gaza y de Medio Oriente en general, el amigo Peluca tiene una visión un poquito más, si ustedes quieren, realista u oportunista, pónganle el nombre que se quiera, que es, quiere ser recordado, y está bien que así sea, qué sé yo, como el pacificador, el amigo Peluca, de Peacemaker, ¿sí? Ya lo hizo ahora con Irán e Israel, ¿sí? Después de una guerra de 12 días, dijo Trump, bueno, está bien que se peguen un poco y después que se solucione. El otro conflicto que quiere tratar de solucionar, que hasta ahora, bien, gracias, es la guerra Rusia-Ucrania, y el otro, insisto, sobre el que están hablando ahora con Netanyahu, es obviamente el de Gaza. Vamos a ver cuál es el modelo que eligen para lo que quede de la Franja de Gaza, lo que quede de Palestina, si Israel se instala ahí definitivamente con una buffering zone, con una zona de amortiguación, con colonos israelíes, protegidos por la IDF, etcétera. Es decir, si militariza finalmente la Franja de Gaza, con lo cual la población de Palestina va a tener que rajar de ahí, porque va a ser literalmente invivible. ¿A dónde van a ir? No tengo la menor idea. Irán a Jordania, irán a Egipto, irán a amontonarse a Cisjordania, la otra parte de Palestina, no lo sé. Pero, de nuevo, Trump quiere presentarse con ese acuerdo en algún momento, así que Netanyahu del otro lado está más que firme e insistente en terminar totalmente con la capacidad militar de Hamás, lograr que se rindan incondicionalmente, etcétera, etcétera. Así que en ese tironeo se está. Ustedes saben, el grupo Hamás es un grupo irregular, con lo cual tampoco es tan simple exterminar o aniquilar, como quiere el gobierno de Netanyahu, a una guerrilla insurgente, ¿no? Porque no la reconoces tan fácilmente, no se esconde, combate de manera irregular, etcétera. No es tan simple, digamos. Pero bueno, en eso están, así que veremos en qué queda. El otro lío mundial, que por supuesto es la guerra o conflicto mundial, que es la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania. Rusia tiró ayer disparó más de 100 drones, que son las estrellas de la guerra, obviamente, sobre Ucrania, ¿sí? Así que sigue la preparación, creo yo, esto no tengo línea directa con el comando de las Fuerzas Armadas rusas, digamos, ¿no? Pero entiendo que hay una especie de fuego de preparación para lo que puede ser una ofensiva ya a mayor escala, una ofensiva estratégica operacional de Rusia en territorio ucro, para terminar de quedarse con todo el Donbass o casi, y con algunas de las famosas ciudades portuarias que en su momento les comenté, puertos al Mar Negro, por supuesto, con los que se va a quedar la Federación Rusa. Y después sí sentarse a negociar ya con el hecho consumado. Es decir, tengo control de esto y esto, me siento a negociar ya puntualmente allí en Estambul, en la vieja Constantinopla, donde hay una mesa de negociaciones abierta, pero la guerra sigue, con lo cual las negociaciones son, por ahora, intercambio de prisioneros, intercambio de heridos, bueno, ese tipo de cuestiones, no mucho más, porque la guerra en el terreno todavía continúa, ¿no? Así que no hay mayores novedades al respecto. Ese es el otro conflicto que claramente el amigo Peluca quiere tratar de solucionar a la brevedad y llevar nuevamente algún tipo de pacificación importante al mundo. Bueno, ¿por qué? Bueno, por razones obvias. Europa está gastando una tonelada de guita que no tiene, reventando a impuestos a la ciudadanía europea para mantenerlo al enano inútil de Zelensky,
al presidente de Ucrania, para mantener una guerra absolutamente impopular. El otro día les comentaba, estuve viendo nuevos videos de los reclutamientos forzados, prácticamente no, forzados que hacen las Fuerzas Armadas ucranianas entre la población civil para ir a pelear al frente, ¿sí? No quiere ir nadie a la guerra, obviamente, porque es una guerra completamente impopular y porque mueren como moscas, obviamente. Así que muy complicada la situación de los ucros y reitero, por eso quiere llevar paz Estados Unidos a esa situación, por supuesto porque además quiere cobrarse toda la guita que Estados Unidos puso. Por eso no digo confiscación, pero el reaseguro de Estados Unidos y de Rusia para sus empresas mineras, básicamente, hidrocarburíferos y todo lo demás, para explotar lo que se llaman las famosas tierras raras en Ucrania, que están llenas de recursos naturales minerales, llenas. Es un país riquísimo, lo comentamos aquí en más de una oportunidad. Así que ese acuerdo tiene que llegar y además también, repito, va a traer un poco más de estabilidad al mundo, va a llevar de nuevo a Rusia al mercado a pleno en el mundo internacional, porque va a dejar de tener las restricciones que tiene en el comercio con Europa, etcétera. Así que, bueno, por supuesto que no lo sabemos, pero se supone que no debería pasar mucho tiempo más para que el acuerdo finalmente de paz llegue allí, esta larga guerra de más de 3 años y medio entre la Federación Rusa y Ucrania.
Auspicia el informe ganadero SIACU, Centro de Inseminación Artificial Uruzú, Centro Integral de Inseminación Artificial y Transferencia Embrionaria Equina. SIACU, tecnología de punta en inseminación artificial y transferencia embrionaria. 8:44 y en nuestro informe ganadero, bueno, citamos una cosa bastante novedosa de algunos productores de Chubut. Están empezando, ustedes saben, la Patagonia básicamente es lo que quedó de la producción ovina, ovejera en la Argentina, mucho más disminuida de lo que era antes. Esto es un problema larguísimo, va a aplicarlo en la radio, pero de data mundial que tiene que ver con el valor de la lana. Australia mismo llegó a tener 120 millones de ovejas y ahora no debe tener más de 40, 50 o algo por el estilo, 60, no sé. Así que la Argentina misma hasta el año 60 y pico llegó a tener 35, 40 millones de lanares, hoy no llega a los 14, 12 aproximadamente. En Uruguay está desapareciendo el ovino prácticamente, desapareciendo, se achicó muchísimo. Bueno, lo que quedó es la Patagonia básicamente, pero claro, la Patagonia tiene muchos problemas con la cría de ovina por falta de forraje, por los depredadores naturales, etcétera. Así que hay un montón de productores que están empezando a poner burros, a criar burros para con dos motivos. Primero, como protección también de las ovejas, ¿sí? Ante los depredadores naturales, y después también como futuro agregado cárnico. No, nunca he tenido la desgracia, obviamente, de comer carne de burro, pero aparentemente están apostando, hay una apuesta más o menos fuerte, eso, hay mercado para todo. Los chinos comen cucaracha y cosas por el estilo, así que no, seguramente también la carne de burro pueda llegar a tener algún tipo de mercado. Pero en Chubut, insisto que, y hablando ya un poco más en serio, buena parte de la meseta chubutense, al igual que la santacruceña, es una estepa infame donde no hay nada, básicamente, ¿no? Así que, salvo las zonas más o menos buenas, cerca del mar y demás, y bueno, y la cordillera, pero la precordillera está poblada básicamente con vacunos, sobre todo en Chubut. En Santa Cruz está más mixto, pero en Chubut está poblada por vacunos. Así que, bueno, se empieza a incursionar en la cría de burros como protección de los ovinos y también como intento de producción de carne. Vamos a ver en qué termina esta novedosa iniciativa de productores de la provincia del Chubut. Valores del mercado iba a decir otra vez Liniers, del mercado, estoy un poco desactualizado, del mercado agroganadero de Cañuelas del día viernes, ¿sí? Ustedes saben, hoy no abre Cañuelas, vuelve a cotizar a partir de mañana, los días martes, hay entrada de Hacienda allí en Cañuelas. Novillitos hasta 3.90, 3.347 pesos, novillitos de 3.91 a 430, 3.160 pesos, novillos de 4.31 a 4.60, 3.113, vaquillonas hasta 3.90, 3.178, vacas buenas 2.011 pesos, vacas regulares 1.734, mixto el mercado del viernes con algunas categorías al alza y otras categorías a la baja. Sentite cerca nuestro, sentite cerca nuestro. Somos Radio Horizonte 94.1, la radio de la gente. Siempre listos para dar lo máximo de nosotros. La propuesta que sigue con vos. Auspicia la información de mercados Adeco Agro, azúcar, etanol, energía, leche, arroz, granos, economía y alimentos sustentables. Adeco Agro. Los mercados, ¿cómo terminaron el viernes? ¿Cómo están empezando esta semana? Los mercados de commodities con el yuyito a la baja, una fuerte baja, $6, casi $7 la tonelada, cotizando en los 380, prácticamente $381, una fuerte baja. Insisto, esto tiene que ver con el clima. El clima está bueno para los gringos, digamos, así que va a haber soja para tirar para arriba. Y eso, lógicamente, aumenta la oferta y deprime el precio. Vamos a un mundo de
de commodities agrícolas baratos, lamentablemente, esta es la realidad. Y bueno, ni hablar que ni me quiero poner otra vez a volver con el disco rayado, como se decía antiguamente, de que con estos números solamente un sector muy chiquitito de la pampa húmeda, lo mejorcito, digamos, la zona buena de la núcleo, Roja, Pergamino, Venado Tuerto, Amenábar, medio que paramos a contar, alguna cosa por ahí cerca, son las zonas donde rinde hacer soja. En el resto vas tablas o a pérdida, literalmente. Estoy hablando en Argentina por el nivel de retenciones. $381 entonces la oleaginosa cotizando ahora en Chicago. El trigo también a la baja, $199, bajando $5 casi por tonelada, una fuerte baja de los commodities en el día de hoy. El maíz, 160,53, también bajando casi $5 la tonelada. Los dólares, hablando de dólares, ¿cómo cerraron el día viernes? Más o menos sin cambios, perdón. Repasamos rápidamente las cotizaciones de los principales dólares que cotizan en Argentina. El blue, 1.210 para la compra, 1.230 para la venta. El dólar oficial, 1.210 para la compra, 1.260 la punta vendedora. El dólar MEP, 1.247. El contado con liqui, 1.238. Todos bien arriba de hoy. Tenés un spread más o menos interesante entre el dólar MEP y el dólar oficial. Hay 12, 13 pesitos, el que puede comprar. Y ojo que el 1.260 es Banco Nación, el resto de los bancos son un poquito más caros. Hoy claramente el que tiene una cuenta comitente le conviene, no es la diferencia, pero le conviene comprar en el vía bolsa, digamos, vía cuenta comitente, vía bonos, vía L30 y hacerse de dólar MEP que no ir al MULC, básicamente. Y además el Banco Central es una operación un poquito más compleja, no tiene complejo nada, ¿no? Pero además el presidente Bausili del Banco Central estaría contento que no le sacan dólares del MULC. Sigue fuerte el atesoramiento, dicho sea paso y hablando en serio, de los argentinos comprando dólares todos los meses, fuerte. Además, los dólares que se van por turismo, como ya lo comentamos habitualmente aquí en este lugar a diario. Los futuros de la bolsa americana, en una semana que empezamos obviamente hoy, están en términos generales rojos, no súper rojo, pero apenita rojo en los 0,05, 0,27. El S&P, vamos a ver cuando abra la rueda a partir de las 10:30 de la mañana. En principio todo más o menos rojito, pero repito, no nada intenso. Se va a ir definiendo con el correr de la jornada. Están máximos los mercados americanos, así que en algún momento algún tipo de corrección, aunque sea momentánea, va a tener que tener. El que no corrige y está firme es el Bitcoin, el BTC, otra vez queriéndose arrimar a la resistencia de los $110.000, cotizando en los $109.240, cotiza 24/7 el Bitcoin todo el día, así que hoy veremos si va a testear otra vez ese nivel de los $110.000. Hay mayor ingreso de liquidez en el mundo, con lo cual es bastante probable que el Bitcoin, si no es esta semana, a la brevedad, rompa ese máximo histórico de 110 y vaya por nuevos valores al alza. Auspició el informe de mercados Adeco Agro. Adeco Agro es una empresa agroindustrial con operaciones en Argentina, Uruguay y Brasil, destacándose en la producción de arroz, entre otros granos. Adeco es el principal productor de arroz y propietario del molino Ala, exportando el 70% de su producción a 60 países. Adeco Agro, alimentos y energías renovables. Nos vamos despidiendo con una ópera clásica, en este caso es, una dupla que se hizo famoso en su momento cuando salieron a entonar juntos. Bueno, este es un clásico de clásicos, es Portivo Laré. Esta es la voz más que melodiosa y armoniosa de Sarah Brightman, acompañada por el cieguito, ese gran operista que es
Andrea Bocelli. En los controles estuvo Fortunato Cañete, como siempre. Mi nombre es Gonzalo Astorza. Esto fue Argentina y el Mundo. Nos encontraremos, Dios mediante, mañana a partir de las 7 y piquito aquí en Radio Horizonte. Muchas gracias.